Hay un versículo que se ha convertido en uno de los favoritos para controlar conciencia dentro de muchas iglesias. Un versículo que cita fuerte, serio, casi amenazante. Sin santidad nadie verá al Señor. Y después de decirlo, comienza algo curioso. Aparecen reglas que el texto nunca menciona. Aparecen estándares culturales. Esos estándares los convierten en mandamientos divinos. Y aparece una presión espiritual que termina produciendo exactamente lo contrario del Evangelio. Personas cansadas, culpables y alejándose de Dios antes siquiera de conocerlo. La pregunta incómoda es esta. ¿Realmente Hebreos estaba enseñando lo que hoy muchos predican? Porque cuando leemos el contexto completo, la teología cambia radicalmente. El versículo está en Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero observa algo que casi nunca se explica. El autor no está escribiendo a inconversos, está escribiendo a creyentes perseguidos, cansados y tentados a abandonar la fe. Todo el capítulo 12 gira alrededor de una idea central: la disciplina paternal de Dios, no la amenaza de expulsión espiritual. Versículos antes dice, porque el Señor al que ama disciplina, Hebreos 12:6. No está hablando de cómo entrar al reino, está hablando de cómo viven los que ya pertenecen a Él. Sin embargo, en muchos púlpitos el texto se transforma en esto: si no alcanzas cierto nivel moral, Dios no te dejará verlo. Eso convierte la santidad en requisito de aceptación, cuando el Nuevo Testamento enseña exactamente lo contrario. El Evangelio tiene un orden innegociable. Primero la gracia, luego transformación. Efesios 2, 8, 10 lo deja absolutamente claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obra para que nadie se gloríe. Y después añade, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nota, las obras vienen después, no antes. La santidad no produce la salvación produce santidad. Pero cuando se usa Hebreos 12:14 como amenaza, se invierte el orden apostólico y se crea un cristianismo basado en desempeño espiritual. Pablo luchó ferozmente contra esta idea en Gálatas. Habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Eso mismo sigue ocurriendo hoy. Personas que llegaron por gracia ahora intentan permanecer por mérito. La palabra griega usada es agiasmos, que no significa perfección moral instantánea, significa proceso de consagración, separación progresiva hacia Dios. No es un estado alcanzado por esfuerzo humano, sino una obra divina en desarrollo. Por eso Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Filipenses 1:6. La santidad bíblica es evidencia de vida espiritual, no condición previa para recibirla. Es fruto, no boleto de entrada. Jesús mismo estableció el principio. El árbol bueno da buenos frutos. Mateo 7:17. Primero el árbol es hecho bueno, luego vienen los frutos. Aquí es donde la historia incomoda. Los primeros cristianos, mucho más cercanos culturalmente a los apóstoles, jamás enseñaron santidad como sistema de reglas externas para obtener aceptación divina. Por ejemplo, Ireneo de León afirmaba que la salvación era un proceso de restauración iniciado por la gracia de Dios, no por el esfuerzo humano. Para él, el creyente crece hacia la semejanza divina porque ha sido unido a Cristo. Para Agustín de Hipona fue todavía más directo. Enseñó que incluso el deseo de santidad es un regalo de la gracia. En sus escritos contra el pelagianismo insiste en que el ser humano no puede producir justicia por sí mismo,
necesita la acción previa de Dios. Y siglos antes de los debates modernos, Juan Crisóstomo explicaba Hebreos diciendo que la santidad es la consecuencia natural de vivir reconciliado con Dios. No es una barrera para acercarse a Él. Es decir, la patrística veía la santidad como transformación relacional, no como sistema disciplinario religioso. Algo que muchas iglesias modernas parecen haber olvidado. Cuando se predica santidad sin gracia, ocurren tres cosas devastadoras. Uno, los nuevos creyentes se desaniman. Se les exige madurez antes del nuevo nacimiento. Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. Pero algunos convierten el discipulado en algo más pesado que la ley mosaica. Dos, se produce hipocresía espiritual. Cuando el estándar es inalcanzable, la gente aprende a aparentar. Exactamente lo que Jesús denunció en los fariseos. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Mateo 23:4. Tercero, se distorsiona el carácter de Dios. El Padre deja de parecer redentor y comienza a parecer un supervisor moral imposible de satisfacer. Pero Romanos 5, versículo 8 declara, Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No después de la santidad, antes. Hebreos 12 habla de hijos disciplinados, no de extraños rechazados. La santidad allí es evidencia de pertenencia familiar. El argumento del autor es, si Dios te corrige y te transforma, es porque eres suyo. No está diciendo, hazte santo para que Dios te acepte. Está diciendo, porque Dios te aceptó, Él te está santificando. Por eso, unos versículos más adelante habla del reino inconmovible recibido por gracia. Hebreos 12:28. ¿Sí lo ves? Recibido, no ganado. Tal vez el problema no es el versículo. Tal vez el problema es que algunos sistemas religiosos necesitan miedo para funcionar. Porque la gracia libera, pero el control religioso necesita culpa constante. Y entonces Hebreos 12:14 se convierte en una herramienta de presión espiritual, no para formar discípulos, sino para producir conformidad externa. Pero el Evangelio nunca fue comportamiento primero, fue nueva vida primero. Sin santidad nadie verá al Señor. No significa vuélvete perfecto para que Dios te permita acercarte. Significa los que realmente han encontrado a Dios serán transformados por Él. La santidad no es la escalera hacia Dios, es la evidencia de que Dios ya descendió hacia nosotros. Y cuando la iglesia predica santidad separada de la gracia, no está defendiendo la pureza del Evangelio. Está reconstruyendo exactamente aquello que Cristo vino a derribar. Porque la verdadera santidad no nace del miedo al rechazo, nace del asombro de haber sido aceptado.